Ser o no ser motero. Desde el manicomio. Una de las cosas más importantes cuando uno está aprendiendo a manejar moto es todo lo que tiene que ver con los sentidos y con la mirada. Es decir, cuando uno está aprendiendo a manejar moto, uno tiene que replantearse o reconfigurar cómo funcionan ciertos sentidos y cuál debe ser la respuesta del cuerpo ante esos sentidos novedosos que uno está empezando a tener. Y quisiera empezar a hablar de esto desde el punto de vista de la mirada. Una de las cosas más extrañas de empezar a manejar moto es la idea de que hacia donde tú mires, la moto va a ir. Es decir, si tú estás agarrando una curva y tú miras a la esquina de la curva que va a un barranco y te quedas viendo a esa esquina, te vas a ir por el barranco. Si tú estás intentando pasar entre dos obstáculos y en vez de mirar el camino que tienes que pasar entre esos obstáculos, te quedas mirando uno de los obstáculos, vas a chocar contra uno de los obstáculos. Si te pones a mirar mucho el piso mientras vas manejando moto, tenlo por seguro que vas a terminar en el piso. Lo cual, fíjense que por más que yo no sé si esto es intuitivo o no para los que están escuchando, para mí honestamente no lo era. Es decir, esta idea de que hacia donde uno va, el cuerpo se dirige, no es algo que yo pensaba de la manera más natural. Sobre todo porque cuando uno está empezando a manejar moto y uno siente mucho miedo, uno no sabe exactamente dónde poner la mirada. Es decir, hay tantas cosas en las cuales te tienes que concentrar al mismo tiempo que realmente el tú poder tener una mirada general de todo lo que está pasando mientras al mismo tiempo tienes que tener una mirada de tu trayectoria, de verdad que para mí no es ningún tipo de tarea fácil. Y para poder comprender esto, o cuando estoy montado sobre la moto y entender exactamente qué es lo que está pasando, algo que me ha ayudado mucho es entenderlo desde un punto de vista de la psicología de la Gestalt. Que ojo, este término que voy a decir de la psicología de la Gestalt es simplemente una frase clásica de esa escuela de psicología. Esta escuela de psicología es mucho más que esto, pero hay un término muy famoso de esa escuela que tiene que ver con lo perceptivo, que es el todo es mayor a la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. Y para mí, esta es como la actitud visual que uno tiene que tener o la disposición de la mirada que uno tiene que tener cuando está manejando moto. Es decir, cada vez que uno se monta, uno tiene que hacer un paneo gestáltico de todo lo que está alrededor para generar una serie de cosas, como por ejemplo ver cuáles son todos los posibles obstáculos que están bloqueando el camino. Y al mismo tiempo, a partir de esos obstáculos, determinar cuáles son todas las posibles salidas o rutas de escape. Además de esto, uno tiene que estar pendiente de qué hay en el piso. El piso está liso, el piso está mojado, hay algún otro tipo de sustancia que esté en el piso, cómo es el color que refleja esa sustancia que está en el piso para saber si es algo muy resbaloso o algo que puede ser agua. O sea, el agua no es tan resbaladiza, en cambio el aceite, la gasolina sí es un poco más resbaladizo, el gasoil no. O también hay que estar pendiente dentro de este paneo gestáltico, además de posibles obstáculos, posibles rutas de salida y cómo está el piso, hay que tener un panorama general de qué hay atrás de uno, es decir, qué está atrás nuestro, que uno hace eso no solo viendo lo que está, sino también viendo los retrovisores y a veces teniendo que voltear por un milisegundo, por menos de un segundo, cuando uno va a cruzar un lado, para asegurarse de ver todo lo que está y que no haya ningún punto ciego desde el retrovisor, que uno no esté viendo por una razón u otra. Y eso es muy importante dentro de este paneo gestáltico porque cuando uno está en moto, si alguien viene atrás y te choca, no importa qué tan pequeño sea ese choque o qué tan pequeño sea ese impacto, eso puede ser suficiente para desbalancearte, para hacer que te estrelles contra algo, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a veces cualquier conductor que esté distraído y que puede rozar ligeramente al carro al frente y quizás si baje y diga, bueno, hermano, no pasó nada, o solo fue un pequeño rayón, en el caso de motos eso puede significar algo mucho mayor. Entonces cada vez que uno está manejando, uno tiene que tener presente todo lo que tiene alrededor con el lujo de detalles, pero al mismo tiempo uno no se puede quedar específicamente en cada uno de esos detalles.
Porque si tú te quedas específicamente en cada uno de esos detalles, desarrollas algo que los moteros llaman visión de túnel. Que visión de túnel es básicamente una visión hiperconcentrada en un solo objeto que te bloquea todo lo que está alrededor, que va a dirigir toda tu atención hacia él, que bueno, fíjense que lo peligroso de eso, o cómo eso puede generar dos tipos de peligro que por lo menos se me vienen a la cabeza en este momento. El primero es la idea de, mira, tal vez eso en lo que estás enfocando la mirada sea algo que tengas que evitar y te puedes estrellar, como quizás eso que hablamos al principio, pero también la visión de túnel no te deja ver todas las otras cosas que están a tu alrededor que pueden ser potencialmente peligrosas. Y por eso quiero plantear esta idea del paneo gestáltico que se tiene que hacer cada vez que se está manejando moto. Es decir, ver cada uno de los detalles que está alrededor, pero al mismo tiempo poder sumar todo eso y que esa suma sea desde un punto de vista perceptual mucho, mucho, mucho mayor que cada una de sus partes. Y al principio este es un proceso que es muy, muy difícil de hacer, porque fíjense que es algo tan complicado que la única manera de que salga bien es que esté automatizado. Es decir, para que un proceso tan complejo y que implique tantos mecanismos que funcionan de manera simultánea y de manera progresiva, secuencial, es decir, uno después de otro, mientras al mismo tiempo van haciendo cosas al mismo tiempo, la única opción es que eso uno se vuelva un experto y lo automatice. Es decir, que uno desarrolle una intuición cognitiva, es decir, un reconocimiento de los estímulos en el ambiente sintetizado por el ojo del experto para poder hacer eso de la manera más efectiva posible. Pero hasta que tú no desarrolles esa capacidad, hasta que tú no hagas eso como con todo lo que implica, las primeras veces este paneo estáltico va a ser algo que va a requerir mucho, mucho, mucho esfuerzo y un gran nivel de concentración que va a poner el cuerpo extremadamente tenso. Y fíjense que esto es un problema, ¿no? Que el cuerpo se ponga extremadamente tenso, porque si el cuerpo se pone tenso, la moto también se pone tensa y pierde un poco de balance. Y bueno, eso hace que uno desarrolle miedo porque se siente más desbalanceado y eso pone la moto aún peor y eso fomenta la mirada de túnel y etcétera, 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 etcétera. Entonces, este paneo gestáltico hay que tomar en cuenta que no solo es un elemento que depende de la mirada, sino que también uno tiene que tener otros sentidos atentos para integrar a esos estímulos que están construyendo esta imagen en general. Por ejemplo, hay un tema del olor. Uno tiene que estar pendiente de lo que huele. De repente uno empieza a oler a gasolina, uno empieza a oler a algo distinto. Quizás ahí uno tiene que estar pendiente en el camino, es decir, integrar ese olor a la serie de estímulos que uno tiene en la cabeza para chequear de que, mira, puede haber un posible peligro en el piso, puede haber un derrame por ahí, tengo que estar pendiente de esto, así mismo como estar pendiente de los oídos, es decir, que uno escucha cornetas, uno escucha frenazos, uno escucha tráfico más adelante. Fíjense que son toda una serie de cosas con las cuales uno tiene que estar pendiente, pendiente, pero al mismo tiempo no te puedes quedar concentrándote en alguna de esas cosas. Que bueno, quizás ese sería un poco el pecado del principiante, que es que todos estos estímulos son tan novedosos y esta manera de procesarlos es tan extraña que al principio uno es más propenso a cometer accidentes porque no sabe exactamente cómo integrar la imagen completa en su cabeza. Y uno trabaja con información parcializada, básicamente. Y siempre, en cualquier contexto, independientemente si uno está manejando moto o uno está escribiendo un artículo de noticias o uno está haciendo una investigación psicológica, trabajar desde el punto de partida de unos datos que están incompletos siempre va a traer resultados que no son los mejores, en el mejor de los casos, ¿no? Resultados que no son los mejores, hasta resultados posiblemente catastróficos. Entonces, este fin de semana yo sentía que a mí me costaba mucho eso, ¿no? Yo decía, oye, yo siento que este paneo estáltico lo estoy empezando a desarrollar, pero no está lo suficientemente bien. Me estoy empezando a confiar en la calle, pero algo de mí está casi seguro que, mira, yo no sé si yo pueda con esto a su cabalidad, con este paneo gestáltico que hay que hacer para comprender toda la situación. Y en ese proceso, un amigo me recomendó que hiciera un curso de manejo defensivo que hacían unos tipos que tienen una cuenta que se llama Motoprevención, que son unos paramédicos que trabajan básicamente en la autopista, si no me equivoco, se llaman los ángeles de la autopista, que básicamente son paramédicos que se encargan de atender los accidentes que ocurren en la autopista.
que si usted ha manejado en Caracas en altas horas de la madrugada, especialmente cercanas a las horas del amanecer, usted ha visto cosas horribles. Usted ha visto accidentes espantosos, carros volteados en el otro carril, unas cosas exageradísimas y de las manos, si no me equivoco, los datos del 31 de diciembre que acaba de pasar hace poco, la cantidad de accidentes que ocurrieron en la carretera para bajar a la playa desde Caracas, que es una carretera muy, muy corta, fueron gigantescos. Creo que solo esa noche ocurrieron como 19 accidentes. Es decir, uno sale a manejar en Caracas de madrugada, especialmente en fechas especiales, y uno ve cosas horribles. Uno tiene que estar preparado para lo que sea. Bueno, imagínense un curso de manejo defensivo que la da la gente que se encarga de atender a esas personas. ¿Qué cantidad de cosas no habrá visto esa gente? ¿Qué cantidad de estímulos y de paneos gestálticos tan bien desarrollados tienen que tener ellos, que se dedican constantemente a manejar en las situaciones más peligrosas, de mayor riesgo y teniendo que rescatar y atender médicamente a alguien? Entonces yo dije, verlo, si esta gente da un curso y yo siento que a mí me falta algo, yo me voy a meter en este curso. Y me metí, lo hice justamente este fin de semana del 20-21 de enero del año 2024, y tengo que admitir que ha sido uno de los cursos más retadores desde un punto de vista físico y desde un punto de vista de adquisición de habilidades, pero uno de los cursos más difíciles que he hecho en mucho tiempo. Pero parte de esa dificultad no estaba dada porque el curso era muy difícil en sí. Es decir, no es que el curso tenía un nivel altísimo al cual era imposible de alcanzar. Para nada. En el curso habían personas que tenían como yo más o menos un mes manejando, habían personas que tenían 1 o 2 años manejando y habían personas que tenían 8 años manejando. Lo cual antes de empezar era un fenómeno que a mí me causó mucha curiosidad y me causó mucha duda porque yo decía, bueno, no sé cómo todos nosotros vamos a estar juntos en un mismo curso, pero bueno, imagino que nos separarán o algo por el estilo. Pero para mi sorpresa, cuando llego, empiezo a descubrir que, bueno, al principio nos dan como una introducción de habilidades, una introducción teórica de ciertos elementos que hay que tener en cuenta para empezar a hacer los ejercicios que vamos a empezar a hacer, pero desde el principio, cada uno de los profesores o entrenadores de moto que estaba ahí empezó a detectar en cada uno que fallábamos haciendo un ejercicio muy sencillo. Y a partir de ahí, simplemente empezaron a señalar esa falla constantemente y de manera individual para cada uno que lo estaba haciendo, él al principio del ejercicio, por más sencillo que fuera. Y eso hizo que todos los que estábamos ahí, independientemente de que si tuviéramos un mes, 3 meses, un año, 8 años, para todos, la actividad era exactamente igual de difícil. Lo cual es un reto dificilísimo agarrar a gente con tan distintas capacidades y mantenerlos a todos al límite óptimo de su desarrollo. Y fíjense qué interesante como ellos lo lograron o como ellos lo hicieron. Hay una cosa que hay que entender en los procesos de aprendizaje, que es que uno no, es decir, el ritmo de aprendizaje que uno puede tener o qué tan rápido uno se puede desarrollar, no está determinado por, por lo mejor que uno tiene. Es decir, el nivel de desarrollo que uno va a tener no está dado por la mejor capacidad que uno tiene, para nada. El nivel de desarrollo y aprendizaje que uno puede tener está marcado por lo peor que uno tiene. Lo que uno tenga más escaso marca la pauta del desarrollo y del crecimiento. Primer punto para encontrar las dificultades de cada uno. Agarras un curso de motos, que fíjense que lo que hablamos al principio, ¿no? Manejar moto es un acto muy riesgoso. Yo me atrevería a decir que cuando uno empieza a manejar moto, uno tiene que empezar a relativizar o hacer una reevaluación general de todos los riesgos que está cometiendo en la vida, porque así sea una persona que no es para nada riesgoso, ¿sabes? Que no se arriesga en las parejas, sino busca las opciones seguras, que no se arriesga en el cine, ve las películas más populares, que no se arriesga en la comida, compra la comida más sana, que no se arriesga en lo económico, tiene un trabajo estable, mantiene sus prestaciones, lleva mucho tiempo en una misma empresa. Si esa persona que tiene toda esa cosa de su vida desde la seguridad, tú le introduces a empezar a manejar moto, estás introduciendo en su vida algo que es extremadamente riesgoso. Y si uno lleva haciendo eso más o menos tiempo, eso empieza a relativizar la cantidad de riesgo que uno cree que uno puede tolerar. O cómo uno reacciona ante situaciones muy riesgosas.
Y hablo en específico de este tema de las motos, porque fíjense que a veces, y con esto de la evaluación de riesgo, ¿no? Porque fíjense que a veces uno puede criticar al adolescente o uno puede criticar al niño porque hace muchas como conductas desde la omnipotencia, ¿no? Como si uno no se fuera a morir nunca. Recuerden todas estas cosas que ustedes hacían de adolescente y las hacían como una actitud como de verdad ustedes eran inmortales. Y fíjense cómo en la medida en que ustedes han ido adquiriendo más años, esas conductas cada vez uno siente menos necesidad de hacerlo. Como que hay algo del riesgo que uno ya no está dispuesto a hacer, que uno tiene más cosas que perder o que quizás uno es mucho más consciente de todas las cosas que pueden salir mal. Entonces, el tema con la moto es que es un riesgo que está aceptado. Es decir, tú puedes ver manejando moto a un niño brasilero de 12 años en chola, shorts y medias, haciendo caballito, relajado, y también, y eso es cultura motera, por lo menos en una parte del mundo, y también es cultura motera todo este tema de las motos tipo Harley Davidson, que el mercado es hombres de más o menos dinero retirados, que bueno, básicamente manejan una moto que es bastante estable, que es bastante baja, con su chaqueta, con sus guantes, con todas sus cosas bien protegidas en absolutamente todos lados, como para garantizarse la mejor seguridad. Pero realmente, fíjense que la única diferencia entre el niño brasilero y el motero de la Harley Davidson son unos pedazos de tela, unos pedazos de goma, unos cascos quizá un poquito más caros. Bueno, esos niños brasileños, esos videos que uno ve, esos chamos ni casco usan, ¿no? Pero bueno, unos implementos un poquito más caros, unas medidas de seguridad que al final, si uno es realmente sincero con lo que está pasando, realmente el riesgo sigue siendo más o menos igual. Solo que, bueno, el adulto juega con ese riesgo de una manera mucho más sensata de la que lo puede jugar el joven. Entonces, la razón por la cual estoy contando esto es porque con esta idea de que los entrenadores señalen la zona en la cual tú estás fallando en los ejercicios más sencillos, primero habla de una cosa, que es que, bueno, este es el curso número 90 y pico que hace esta gente, se nota que ya lo han hecho mucho tiempo y se ha desarrollado una intuición para reconocer los errores del otro y señalárselos de la manera que genere su mayor desarrollo posible, que eso tiene una particularidad que ya voy a comentar, pero al punto que quería llegar con esto principalmente es esta idea de, hermano, si tú estás haciendo este ejercicio súper sencillo y yo puedo detectarte lo malo que estás haciendo, puedo poner en duda todo lo que tú haces manejando. Y si yo puedo poner en duda eso, estoy poniendo en duda lo que de verdad va a salir en las altas situaciones de estrés. Porque fíjense que esto es un curso de manejo defensivo, es decir, de manejar en situaciones de alto riesgo, más riesgo del normal, que cuando uno está manejando moto, que quizás eso es lo que le hablaba al principio. Esto es uno de situaciones extremas. ¿Y qué creen ustedes que va a salir de ustedes mismos en las situaciones extremas? Esa imagen que ustedes se pintan de ustedes mismos de no, yo soy esto, yo soy aquello, a mí no me va a pasar nada, no. Lo que va a salir en las situaciones extremas es lo peor que ustedes pueden llegar a hacer. Eso es lo que va a marcar la pauta de que tantos ustedes puedan lograr. Entonces, ese señalamiento inicial en un ejercicio tan pero tan sencillo como el que estábamos haciendo, que era un zigzag entre conos, inmediatamente reactiva y hace que se vuelva a reconfigurar todo este proceso de, uy, aquí tengo que prestar atención yo porque me están señalando algo que yo no le había prestado atención. Eso es lo que uno hace con las cosas malas que uno tiene. Cuando uno es malo en algo, uno intenta no prestarle atención a esto y solo dedicarle esfuerzo a las cosas en las que cual uno es bueno. Que para ciertos elementos de la vida eso suele ser una buena idea, excepto si uno está aprendiendo algo que es riesgoso. Porque si uno está aprendiendo algo que es riesgoso, uno no se puede engañar a uno mismo diciendo que uno puede. Uno tiene que tener constantemente en la cabeza presente en lo cual uno no puede, en lo cual uno no se atreve, en lo cual uno es capaz, en lo cual uno bordea con algo y evita hacerlo. Y es decir, mira, si a mí no me va bien con esto, bueno, vamos a darle para el otro lado para evitar que la cosa se me vaya de las manos. Pero bueno, como esto es manejo defensivo, la idea de esto es que te puedas defender en las situaciones más peligrosas. Entonces, ese primer detalle de señalar eso ya reconfigura todo la reevaluación interna que uno tiene que hacer cuando está manejando. Porque le quita la parte automática al paneo gestáltico y le devuelve la parte manual que es cuando uno tiene que aprender. Es decir, ahí se empieza a establecer la dificultad de que así tú tengas 8 años manejando moto o tengas un mes manejando moto
independientemente de las dos, tu punto más débil es tu punto más débil. Es decir, tu nivel no está determinado por la cantidad de cosas que puedas hacer en general, o por la cantidad, o por lo difícil que pueda hacer algo, sino en hacer cualquier cosa sin que esa parte débil te fastidie. Empiezan estos primeros señalamientos y ahí ya tú empiezas a verla. Ahí yo me caí una vez. Ahí ya me empecé a caer una vez porque parte de este paneo gestáltico tenía que ver con que a veces uno estaba pasando los zigzags y los profesores por lo menos te mandaban a voltear y ponían la mano arriba o abajo con unos números y te decían qué número ves aquí. Que fíjense que es un ejercicio para evitar esto que hablamos al principio del episodio con esto de la visión de túnel, ¿no? Es decir, tu mirada tiene que estar en todos lados en todo momento, recopilando la data que está a tu alrededor para que puedas reajustar los posibles obstáculos y los posibles caminos de salida en este paneo gestáltico. Constantemente tienes que estar sumando la data de los estímulos que están a tu alrededor para que el todo siga siendo mayor que la suma de sus partes, para no partir, esto que hablamos al principio, de información errónea. Entonces, en uno de esos ejercicios, yo soy sincero, yo fui con la mayor disposición de hacerlo lo mejor posible. Es decir, antes de ese curso yo solo me había caído una vez, que fue que estaba agarrando una subida y como yo no había manejado sincrónico nunca en mi vida, agarré esa subida en tercera, sentí que la moto se me estaba ahogando un poquito y mi solución inmediata fue acelerar más. Yo no sabía que uno tiene que acelerar menos en ese tipo de casos, no tenía idea, me enteré después. Y bueno, la moto se me apagó, no pude cambiar la velocidad ni perderla, perdí un poco el control y se me fue un poco de lado. Esa es la única caída que yo había tenido antes de estar ahí. Y bueno, yo decía, si voy a hacer este curso con paramédicos, y este es un sitio para aprender, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, intentando dejar a un lado ese miedo que te rigidifica, que te tensa, que no te deja probar las cosas. O no, es que soy totalmente inmune a eso. En algún momento el miedo fue muy difícil de lidiar, que ya vamos a ver cómo el curso está construido para aprender a tolerar ese fracaso, pero en ese momento, cuando hay que voltear para seguir manteniendo este paneo gestáltico, en una de esas, cuando volteo, miro al cono. Y miro el cono hasta que, bueno, me estrellé contra el cono. Y ahí uno de los profesores va y me dice, ¿qué pasa si miras al cono? Te estrellas contra el cono. Sube la mirada. Y ahí, a partir de ahí, mi propio nivel de dificultad se ajustó a cuál era mi verdadero problema de principiante, que es que todavía no tengo la capacidad de mantener un paneo general de todo lo que está pasando, mientras al mismo tiempo puedo hacer todos los movimientos con mis manos y con mis pies que tengo que hacer para mantener el equilibrio. Esa era mi falla inmediata, que era distinta a la falla que tenían los demás. Pero es que de que esta primera confrontación sea con la falla personal que uno tiene, ya marca el nivel de dificultad que tiene el curso. Porque a partir de ahí en adelante, el problema que uno tiene que resolver no está en el afuera. Es decir, uno no tiene que lidiar con un reto en el afuera, uno tiene que lidiar con un reto en el adentro. Y eso marca la dificultad apropiada y justa que uno necesita. Y ese es un principio que la psicología tiene desde la psicología soviética, a través de un carajo que se llamaba Vygotsky, que planteó la zona de desarrollo proximal, es decir, el espacio óptimo de desarrollo que tiene alguien está en un nivel de dificultad óptimo y específico para la persona, no un nivel de dificultad general. Entonces, a partir de ahí en adelante, las dificultades se ajustaron a cada quien en el lado más débil que tiene uno, y ese es el reto. El reto es interno. Es uno ser sincero con uno mismo con respecto a, ajá, papi, tú estás manejando moto. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Sí. ¿Y qué pasa si yo te señalo esto? ¿Y qué pasa si yo te muevo un poquito el casco? ¿Y qué pasa si yo te empiezo a hacer en la calle? Es decir, si yo te empiezo a hacer en la moto, todas las posibles cosas que a ti te van a pasar en la calle. Porque nuevamente estamos hablando de gente que ha trabajado con cosas tan locas en la calle que ninguno de los que está ahí, independientemente de cuánto tiempo llevamos manejando moto, ha tenido que lidiar con la cantidad de situaciones que han tenido que lidiar ellos. Y cualquier situación de esas que ellos logren simular en nosotros ya se convierte automáticamente en un reto, porque es una situación novedosa. Y las situaciones novedosas evocan los verdaderos recursos que uno tiene para lidiar con algo. Y eso es así con todo. Por eso es que cuando usted va a presentar un examen, por eso es que cuando usted va a presentar va a ir a una entrevista de trabajo, usted se pone nervioso y le salen sus peores mañas. Porque son situaciones novedosas y las situaciones novedosas invitan a el ser que uno tiene a manifestarse como de verdad es. Entonces, quiero tocar esta idea antes que se me pase, que es esta noción de gente que ya lleva haciendo este curso más de 90 y pico de veces.
que ahí cuando ellos contaron eso y veía como toda esta experticia natural, nuevamente, porque yo estaba en ese curso haciéndolo, este fue como mi registro de observación, es decir, yo fui allá simplemente, cuando nos tocó presentarnos, yo dije que era psicólogo, yo en ningún momento dije que iba a utilizar este curso para hacer un podcast, o por lo menos no en un primer momento. A mitad del primer día yo lo comenté, como con esta idea de, bueno, a mí no me gusta cuando la gente te traiciona, ¿no? Que es que, bueno, piensan que tú estás aquí con una intención y al final dices, no, mira, en realidad yo estaba haciendo esto para hacer un podcast. Que bueno, no solo era por eso, también quería aprender a manejar, pero definitivamente estaba dentro de mis intenciones dedicarle un capítulo a lo que significó ese curso, porque bueno, tuvo muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Bueno, dentro de este registro de observación, yo al final del primer día comenté qué estaba haciendo y qué quería hacer, y al final del curso sí le dije explícitamente a los profesores, mira, estoy haciendo un podcast, estoy haciendo esto, quisiera tenerlos de invitados como para que entendieran un poco de dónde partía lo que estaba haciendo, aunque bueno, yo honestamente yo estaba haciendo mi curso y ya, pero en segundo plano, y con mucha rabia, les soy sincero, yo estaba viendo cómo todo lo que estaba haciendo esta gente era teóricamente preciso. Es decir, yo llevo dando clases de motivación y emoción casi 6 años. Y he visto a gente, universidades, diplomados, cursos en internet, construir mal el establecimiento y la dificultad de metas. Lo he visto hacer malísimo. Y de repente, en el primer día, ya yo estaba viendo a esta gente hacerlo perfecto. Y eso a mí me recordó algo que siempre comenta un filósofo libanés, un filósofo matemático, que se llama Nicolás Nassim Taleb, que él cuando da charlas, no estoy seguro que esto es algo que ha tocado directamente en sus libros, por lo menos en el Cisne Negro no lo ha tocado, pero en sus charlas, él suele decir mucho que la única razón por la cual la medicina avanzó como ciencia era por los cirujanos que estaban en la calle cortando cosas, abriendo gente y intentando ayudar a la gente, que la medicina avanzó fue por ellos, por los empíricos, por los que estaban en la calle trabajando. Los médicos que estaban en las universidades aprendiendo teóricamente las cosas aparentemente no servían para nada, cuenta Nicolás Nassim Taleb, y la medicina solo avanzó cuando la gente que estaba en la calle haciendo el trabajo de verdad empezó a enseñarles a otros cómo hacer el trabajo. Entonces fíjense cómo uno puede llegar a aspectos teóricos muy, muy profundos desde dos lugares, ¿no? Uno puede llegar desde el estudio metódico y la revisión de la literatura y todo lo que tenga que ver, o uno puede simplemente ir a la calle y aprender y aprender y aprender desde el punto de vista más puro posible. Más bien, el filósofo Voltaire tiene una frase bien interesante que creo que dice que la mejor práctica es la teoría, o no hay mejor teoría que una buena práctica. Entonces, yo estaba ahí observando esta cosa y yo decía, a ver, algo que a mí me llamó la atención es cómo van a hacer ellos una vez que este nivel de dificultad se establezca para que los participantes no se frustren y o para que cuando empiecen a aparecer los fracasos puedan mantener una buena tolerancia al fracaso y no sientan ganas de, bueno, dejar la moto por siempre y no hacer más nada nunca en su vida, ¿no? Es decir, más allá de los que estén en el curso por una necesidad laboral, los que estaban como yo, simplemente para aprender, para estar mejor después de ese primer momento y que, oye, mi hermano, ¿y si yo no sirvo para esto? ¿Y si es demasiado peligroso que yo esté aquí aprendiendo a manejar moto? Y quizás no lo debería hacer. Es decir, yo empecé a tener esas dudas al principio y me parecían el mejor tipo de dudas que uno puede tener. Porque si se ponen a ver, si usted está siendo profesor de algo que es bien, bien riesgoso, su labor no es invitar a la gente que haga más. Su labor es invitar a la gente que haga menos. Es decir, ese tipo de profesor no necesariamente tiene que ser un profesor inspirador que te invite a buscar tus límites y a ir más allá. Al contrario, me parece que ese es un profesor cuyo trabajo es el de castrar, el de generar humildad, el de recordar constantemente que uno no es maestro de algo tan peligroso, que uno está cabalgando básicamente un caballo salvaje. Y pongo esto en caballo salvaje, no solo por la moto, sino porque realmente estás cabalgando algo muy, muy caótico, del cual hay muchos posibles resultados, del cual tú no tienes ningún tipo de control. Y bajo esa realidad, realmente en situaciones de alto riesgo, tú lo que necesitas es alguien que te regule hacia abajo, no que te regule hacia arriba. Y hay algo muy común en todo lo que tiene que ver la educación, que es que todas las estadísticas, y cuando digo todas las estadísticas me refiero a todas las estadísticas comparten esto en común. El único efecto que tiene un profesor
sobre los estudiantes, o mejor dicho, el mayor efecto que un profesor puede tener sobre los estudiantes es apenas el 30%. Si usted tuvo un profesor buenísimo, increíble, que se esforzaba mucho haciendo su vaina, ese profesor, en todas las investigaciones, solo está afectando como máximo un 30% de su desempeño como estudiante. Es decir, el 70% de lo que usted puede hacer en su proceso de aprendizaje es suyo, es interno. Y bajo ese supuesto, qué bueno que la dificultad de la meta venga interna, es decir, la haga uno mismo. Porque fíjense qué pasa si la dificultad de la meta te la pone el profesor. El profesor es el que te dice, no, mira, a mí me parece que tú no estás hasta este nivel, sino tú deberías... Es decir, la dificultad no viene dada por el reconocimiento interno de que uno es malo, sino que el profesor te lo dice. Eso lo que puede ocasionar dentro de este 30% es que primero uno es una dificultad a la cual uno puede estar un poco resentido, o es una dificultad al cual uno puede tener una relación extraña en el sentido de, él piensa que yo no lo puedo hacer, le voy a demostrar lo contrario. Y en realidad él simplemente te estaba haciendo un ejercicio de humildad. Y el regulador, una vez que el profesor no esté, se puede ir. Es decir, tal vez uno simplemente se porte bien porque el profesor te dice, no, no hagas esto, es peligroso. Y apenas el profesor no esté, y pasó una semanita desde que hiciste el curso, uy, te pones todo loco, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia de que ese primer regulador fuera interno. Primera cosa para lidiar con este tema que les comenté de la tolerancia al fracaso, que es que realmente el fracaso no viene dado porque alguien más te lo está diciendo, sino viene dado por cómo uno se está evaluando a uno mismo mientras está haciendo eso. Y fíjense que esta es una situación en la cual no pasa nada si uno se evalúa mal, porque si uno se evalúa mal es porque lo está haciendo mal. Y es importante mantener eso dentro de la verdad, porque si eso uno lo llega a transgreder o empieza a pensar de que, bueno, no necesariamente es así, ahí es donde pasan los accidentes. Entonces, este tema de la tolerancia al fracaso o de cómo se manejó eso dentro del curso, a mí me pareció muy interesante porque ellos trabajaron algo que yo no he leído mucho en los manuales de motivación o de aprendizaje, pero es algo que a mí me gusta llamar la relativización de la dificultad de las metas. Es decir, poner las metas en distintos rangos como para que uno pueda entender realmente qué es difícil porque es novedoso y qué es difícil porque es difícil de hacer. Entonces, algo que pasó es que el primer día, todas las actividades que hicimos fueron dificilísimas. Dificilísimas, o por lo menos para mí fueron dificilísimas. De verdad que todas fueron muy, muy retadoras, muy, muy seguidas, con mucha demanda física. Algo que después de ese primer día uno llegó a su casa cansado y humilde. Uno diciendo, berro, yo no puedo más. Si esta gente entrena así todos los días, de verdad que mis respetos porque, bueno, es algo muy, muy difícil. Y fíjense que ese es el primer día. Uno puede lograr un día de fracaso. Si el segundo día es así, eso puede ser un problema. Pero para mi sorpresa, una agradable sorpresa, en el segundo día empezamos la actividad de la misma manera que la empezamos el sábado. Es decir, el domingo lo empezamos igual que lo empezamos el sábado, sin ningún tipo de advertencia. Y sin ningún tipo de que nos dijeran que íbamos a volver a repetir esto. Más bien, nos dijeron que íbamos a hacer lo contrario. Lo cual hizo que de manera sorpresiva y de manera inesperada, y siempre en los procesos de aprendizaje es mejor que las cosas pasen de manera inesperada y no de manera esperada, esto es algo teóricamente general, todos empezamos el día con mucha más habilidad y con mucha más capacidad que el día anterior porque ya lo habíamos hecho, y eso nos permitió relativizar si la dificultad que tuvimos al principio fue, es decir, qué tanto de esa dificultad o qué tanto de lo que fallamos lo hicimos porque era una actividad novedosa y no porque no teníamos las capacidades. Primer acierto en ese sentido. Y además a lo largo del día, en ese segundo día del curso, pusieron una actividad que a mí me pareció mucho más sencilla que todas las que habíamos hecho anteriormente. Lo cual fue súper bueno porque te generó una confianza, te generó una sensación de avance y una sensación de que tú puedes lograr las cosas. Ojo, al final de ese ejercicio hicimos otro pero tan difícil que eso se volvió a regular, ¿no? Pero en un primer momento, fíjense que eso es ese relativizar la meta. Es muy importante para muchas cosas y es algo que hasta se usa haciendo ejercicio. Es decir, a veces cuando la gente está levantando pesas, si algo les parece muy, muy pesado, un buen truco que se puede hacer es poner una serie con algo que les parezca pesado. La segunda serie, ponerles una pesa exageradamente más pesada para que la levanten y la sientan.
Y en la tercera serie vuelves a disminuir el peso al peso original, pero esta vez cuando la persona la levanta, ya tiene más o menos como medido cuál es este peso y cuál es un peso mayor, y eso da como mucha más confianza para moverlo. Y fíjense que eso es algo que se hizo en esta idea de un primer día extremadamente rudo, un segundo día un poco más leve y un tercer momento extremadamente rudo. Que a pesar de que funciona al revés, como este ejemplo que puse en el gimnasio, en principio tiene exactamente el mismo resultado. En algún momento en el cual fui profesor de un grupo de teatro infantil, que es que yo el día antes de la presentación de la obra, de verdad que los chamos lo hicieron increíble, lo hicieron buenísimo. Entonces yo estaba en el camerino listo para salir a felicitarlos, porque mira, lo hicieron buenísimo y si lo hicieron buenísimo hoy, lo van a hacer buenísimo mañana, pensaba yo desde mi inocencia. Y una de las muchachas que estaba ahí, que tenía mucha más experiencia que yo, no solo en el trabajo de niños, sino en el teatro infantil, me dijo, no, 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 hermano, salga y regáñelos por cualquier pequeño detalle que usted vio. Porque si usted los felicita hoy, esos muchachos se van a confiar, se van a creer la gran cosa y mañana todos se van a equivocar. Usted el día anterior los tiene que regañar aunque sea un poquito, para que todos estén pilas y mañana le pongan corazón y le pongan energía. Yo honestamente, como era nuevo, era la primera vez que estaba haciendo, confié en ella y fui y les eché una regañada. Y que mira, ¿qué pasó, vale? Esa línea es muy lenta, tiene que mejorar, muchachos. Inventándome cosas en la cabeza porque de verdad lo habían hecho increíble. Y hasta los muchachos dije, verga, ¿por qué nos están regañando si lo hicimos súper bien? Es primera vez que lo hacemos tan bien. Ojo, porque las otras veces lo habían hecho horrible. Y después de ese regaño, de verdad que tuvo sentido al día siguiente cuando los vi extremadamente atentos, extremadamente fuertes. Y yo, esto es un momento de sinceridad, esto yo nunca se lo dije a nadie. Pero una de las muchachas, a mí me parece que lo hizo excelente. Y yo me la acerqué ese día y le dije, mira, para mí tú lo hiciste increíble. Lo hiciste muy bien hoy, vuélvelo a hacer bien así mañana. Y el día siguiente se fue la muchacha a la que peor le fue. Y yo dije, oye, vale, empavé a la muchacha por decirle que lo hizo bien en vez de regañarla. Entonces, esto es algo que es muy importante cuando uno está nuevo en algo, ¿no? Que cuando uno está chiquito, uno está nuevo en cualquier cosa. Que es la idea de, mira, a veces ese 30% que tiene que hacer el profesor no tiene que ver directamente con en qué te puede incrementar hacia arriba, sino también qué puede agarrar de arriba, llevarlo hacia abajo para que tú estés un poco más centrado, un poco más concentrado en lo que tengas que hacer, para que empieces a relativizar internamente qué es lo que tú estás haciendo. Porque al final del día, cuando uno está manejando moto, uno está solo por ahí. Uno está solo adentro de su casco. Uno no está contando con más nadie. En la hora de la chiquita, me refiero. Por eso es que tal vez esta actividad de rodar moto junto con otra gente está tan bien celebrada o es tan compartida y tan sabrosa de hacer realmente, porque de resto uno está manejando moto solo. ¿Quién es el que va a establecer las dificultades? ¿Quién es el que va a decidir qué tan bien lo hace o qué tan mal lo hace? Tú mismo. Nadie más puede venir a decirte si tú eres bueno o tú eres malo cuando estás manejando moto. Eso es algo que tú tienes que evaluar internamente, pasando entre carros, pasando tráfico, agarrando curvas. Tú te sientes completamente seguro. Porque esa es una de las cosas en la vida en las cuales créeme que mentirte a ti mismo no va a generar nada bueno. Absolutamente nada bueno. Es decir, fíjense, este curso de motodefensivo también tiene una particularidad que para mí lo hace muy inteligente, que es la idea de que tú cuando lo haces una vez, es decir, yo pagué mi inscripción, lo hice este fin de semana, listo, ¿no? Uno diría, bueno, ya. Ellos te ofrecen la posibilidad de que lo puedas volver a hacer totalmente gratis 2 veces más. Es decir, las próximas 2 veces que ellos vuelvan a hacer el curso, tú puedes ir y participar en las actividades. Que fíjense que eso también tiene que ver con la regulación interna, es decir, si tú quieres seguir mejorando, esto tiene que estar adentro de ti. Yo no te voy a obligar. Yo no te voy a mandar a que lo hagas. Y fíjense que sería hasta contraproducente que eso fuera así. Imagínense qué pasaría si los gobiernos o el gobierno de Venezuela hiciera un curso obligatorio para obligar a la gente a hacer este curso de manejo defensivo para que aprendan a hacerlo mejor, porque esto es algo que tiene que hacer todo el mundo. Que es una sensación que da. Cuando uno termina el curso uno dice, pero todo el mundo debería hacer esto de verdad para que todos podamos manejar más seguro y nos podamos cuidar mejor entre todos. Pero eso tendría resultados catastróficos, porque la regulación interna ante las dificultades que uno tiene que tener pasaría a ser una regulación externa. Y fíjense qué rechazo causaría eso. ¿Cuántas personas, para evitar hacer el curso, no caerían en actos de corrupción para sacárselo de encima? O si, bueno, tienen que ir al curso obligados, lo harían a los golpes, ¿no?
No, yo cumplo con las actividades que me mandan a hacer. Ah, mira, lo hice, listo, pasé el curso. Y nunca hubo un proceso de revisión interna de la reevaluación de las verdaderas capacidades que uno tiene y lo que es más importante, la capacidad que uno tiene de hacer un paneo gestáltico de lo que está alrededor para poder llegar a una suma que sea mayor, es decir, un todo, que sea mayor a la suma de las partes. Y miren, yo de verdad, es una sensación muy extraña cuando ves a alguien que sin haber estudiado todo lo que tú estudiaste, hace las cosas a la perfección como tiene que ser teóricamente. A mí eso me encanta cuando lo veo, porque me parece como la unión perfecta entre la historia que está escrita y la historia oral, ¿no? Una cosa es lo que está escrito en los libros y una cosa es lo que se transmite generación por generación, porque uno lo va haciendo de boca en boca. Y fíjense cómo a veces esas dos cosas se encuentran. Nos vemos en el próximo capítulo de Ser o no ser motero.